Pues eso, buenas tardes a todos. Otra vez, muchísimas gracias por compartir otra tarde más con nosotros. Informaros, como siempre, que el seminario está siendo grabado. Toda aquella persona que no quiera que se muestre su imagen o su voz, que apague la cámara y el micrófono. Y si quiere realizar alguna pregunta, nos la puede enviar por chat y nosotros la hacemos llegar al doctor. En esta ocasión vamos a retransmitir en directo el seminario tanto en Facebook como en el canal de YouTube de la asociación. Y creo que ya, una vez dicho eso, vamos a comprobar que están todos silenciados. Raquel, ¿está todo bien? ¿Todo ok? Vale. Vale. Pues nada, lo primero de todo, presentar al doctor José María Beite. Bueno, para aquel que no lo conozca, pues es nuestro doctor, es el doctor de la asociación, el que siempre nos acompaña y el que nos apoya y realmente es nuestro mayor peso pesado que tenemos dentro de la asociación. Agradecerle siempre que todo el trabajo que realiza con nosotros es de manera altruista y, y se lo agradecemos de todo corazón. Él es oncólogo, médico especialista en aparato digestivo, aunque ahora mismo está trabajando, es director de Pivotal, que es una clínica que se dedica a... Pilar, no se te oye, se te ha dejado de oír. Estás silenciada tú. Sí, me acaban de silenciar. Ya está. ¿Se me oye ahora? ¿Sí? Vale. No sé si se ha oído la presentación del doctor José María Víez. ¿Me habéis escuchado? Bueno, pues sí que actualmente es el director en Pivotal, una clínica que se dedica a la investigación en España, aunque él ahora explicará mejor esa parte. Allí lo que profundizan es en los ensayos clínicos y sobre todo avanzan en la investigación. Si en algún momento alguno de los asistentes ve que haya un problema de audio, puede hacernos alguna señal o mandarnos un chat y, y lo vemos y así lo sabemos. A ver, vamos a seguir. Creo que aquí hay algunos conectados. ¿Nos oís todos? Sí, sí, ok. Vale, perfecto. Pues nada, pues vamos a transcurrir el seminario como lo hacemos habitualmente. Eh, Hará su exposición el doctor José María y tras la ponencia daremos un turno de palabra para que podáis realizar vuestras dudas y vuestras consultas. Como he comentado antes, aquellas personas que no quieran hacerlas en directo nos lo mandan por el chat y nosotros se lo transmitimos al doctor. Así que ahora me voy a silenciar yo también. Comprobamos que está grabando todo y ya todo suyo, doctor. Muchas gracias. Bueno, solamente aclarar un poco que Pivotal no es una clínica, es una empresa que está compuesta por gente bastante variopinta, porque nosotros somos un grupo de 6 médicos, pero tenemos también un equipo de bioestadísticos, un equipo de lo que se llama data managers, un equipo de informáticos y de programadores que meten los datos, lo que nos dedicamos, bueno, biólogos, bioquímicos, farmacéuticos y lo que nos dedicamos, y abogados. Entonces, lo que nos dedicamos es a implantar los ensayos clínicos, a recoger los datos y a analizarlos. Nosotros, en definitiva, es el centro donde los ensayos clínicos que se desarrollan en muchos hospitales, somos el centro donde va toda la información y somos los encargados
de analizarla e interpretarla y ir analizando e interpretando en tiempo continuo una cosa que es cada vez más importante, siempre lo fue, pero que ahora se le va dando cada vez más relevancia y la importancia que se merece, que es la toxicidad de los tratamientos. Bueno, dicho esto, simplemente para evitar confusiones, si quieren, procedemos ya a hablar de lo que tenemos entre manos, que es la famosa historia que nos está volviendo locos a toda la humanidad, que es el COVID. Entonces voy a intentar, he diseñado unas diapositivas con dibujitos porque realmente son cosas que están ahora, digamos, en una situación tan en boga y tan en la parte, digamos, la punta de la ola, que realmente va saliendo cada vez más información y la información es cada vez más compleja. El desarrollo de la biología molecular está siendo espectacular. Entonces voy a intentar un poco explicar cómo funciona un poco la inmunidad para entender un poco por encima lo que son estas vacunas, porque estas vacunas no tienen nada que ver con ninguna de las otras vacunas que ha tenido la humanidad hasta ahora. Es decir, es algo realmente extraordinario y de una evolución muy lenta. No han sido vacunas tan rápidas. Luego lo explicaré. Ha sido muy lento. Esto ha tenido un desarrollo de más de 40 años. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a ver, esto puede ser una célula normal. Y en las células normales hay proteínas que se van estropeando y entonces hay que digerirlas y una vez digeridas esas proteínas se cortan en trocitos y se expresan en la superficie. Encima de esta especie de I hay una cosa roja. Eso es un fragmento de una proteína que se expresa en la superficie de la célula. Pero hay otras células que además de tener sus propias proteínas que se degradan y se expresan en la superficie, hay células que se comen proteínas que están sueltas por ahí, que pueden ser o de un tumor, porque esto era para la presentación de inmunología en los tumores, pero es que el mecanismo inmunológico contra el virus no es muy distinto del mecanismo inmunológico contra el tumor, por lo tanto me sirve. Esto es otra proteína que viene de algún sitio, de un tumor que se ha roto o de una célula que ha sido destruida por un virus. Saltan las proteínas del virus en el torrente circulatorio y se lo comen algunas células, digieren esa proteína y fragmentos de esa proteína se expresan sobre esta I que está aquí. Bien, estas Is que están aquí con estas proteínas o con esos fragmentos de la proteína interaccionan con otras células del sistema inmunológico que son los linfocitos, los famosos linfocitos. Bien, hay uno de estos tipos de linfocitos que es lo que se llama el natural killer, que detecta estas células extrañas en el caso de que sea un tumor, son proteínas extrañas. En el caso de que sea una infección por un virus que esté infectando una célula normal, esto sería la célula normal, este natural killer detectaría estas células extrañas en este punto con un receptor. No os equivoquéis, esta invertida no era el receptor que habíamos visto aquí, que a veces los dibujitos pueden confundir. En este caso, esta sería la I y este sería el receptor de la célula. Entonces, estos linfocitos que se llaman natural killer, se llaman natural killer porque no necesitan aprender, ya matan por naturaleza. Pero por ejemplo, en el sistema tanto en el cáncer como en la... Esto lo vamos a quitar porque sí, es el ciclo inmunológico del cáncer, pero lo que vamos a hablar aquí es que es muy parecido también en las infecciones víricas, pues hay células que se mueren, y entonces
se las comen las proteínas que expulsan al morirse, salen al torrente circulatorio, se las comen, se presentan en los linfocitos y los linfocitos lo destruyen. Vale. Esto ocurre en los tumores, hay células que se mueren espontáneamente, y en las infecciones víricas hay células que se mueren por la infección, por la invasión del tumor. Entonces, hay una serie de células que son las encargadas de comerse esto, que son las que quiero presentar, que se llama el sistema monocítico macrofágico. Monocito por aquí y macrofágico por aquí. Pero estas dos son más o menos lo mismo. Es el sistema monocítico macrofágico. Los macrófagos son células grandes, macros, y fagos que comen. Entonces, comen cosas. Vale. Estas células que comen cosas le presentan las proteínas raras a los linfocitos, y estos linfocitos empiezan a trabajar y empiezan a luchar. Entonces tenemos los natural killer, que son linfocitos que no necesitan que los macrófagos les presenten células raras para haber aprendido, porque ya matan de forma natural, y otros que necesitan aprender. Estos que aprenden, pues son los linfocitos que habitualmente nosotros activamos cuando estamos infectados. Una vez que estas células, estos macrófagos, células dendríticas, han presentado los antígenos, o sea, los fragmentos de la proteína rara a los linfocitos, empiezan a hablar entre ellas. Y entre otras están un tipo de linfocitos que también habla con todos los demás linfocitos, que son los linfocitos B, que son los encargados de producir los famosos anticuerpos. Y todo este rollo es para explicaros que cuando a una persona le vacunan contra un germen, el que sea, produce un mecanismo de activación de unas células que se llaman linfocitos, y que producen unos anticuerpos. Pero estos linfocitos, a su vez, tienen unas células, reservan parte de esas células como células memoria. Tanto linfocitos T8 como T-helper como linfocitos B quedan como células memoria. Memory cells. Son células memoria. Esto quiere decir que cuando volvamos a estar en contacto con ese virus, aunque haya pasado bastante tiempo, en algunas infecciones más y en otras menos, estas células memoria existen y nos van a defender de una forma muy, muy, muy eficaz contra ese germen. Recapitulando un poco las ideas, el sistema inmune lucha contra proteínas desconocidas, no contra proteínas conocidas. Las proteínas desconocidas pueden ser proteínas que se han mutado de una célula normal, como ocurre en el cáncer, o proteínas que aparecen cuando tenemos infecciones como los virus, que son infecciones que están dentro de las células y que empiezan a fabricar sus propias proteínas dentro de las células. Esas proteínas se expresan en la superficie de la célula y los linfocitos pueden aprender a reconocerlos. Si nuestra actividad en natural killer es tan alta, que solamente ellos se cargan la infección, realmente no tendría ni que producirse una activación de los otros linfocitos, la activación de las células B y la producción de anticuerpos. Es decir, que el sistema inmune tiene unos escalones. Digamos que de los últimos escalones es esta actividad de los linfocitos T y los linfocitos B. Pero el sistema inmune, primero están las barreras naturales, luego están los natural killer y luego están los linfocitos. Tienen que pasar todas esas barreras. ¿Qué es lo que hace nuestro querido SARS-CoV-2? ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí tenemos un virus
Aquí tenemos el ácido nucleico, que puede ser RNA o DNA. Y aquí tenemos una proteína que es la que más nos interesa, son las proteínas Spike. Y es la que más nos interesa porque es la que se une a un receptor que tenemos todos que se llaman AC2. Hay animales que no se infectan por el SARS, porque los receptores del AC2 no existen en todos los animales. Hay virus que afectan al mono, pero no al ser humano. Y esto lo veremos más adelante, que es muy interesante, porque hay la famosa vacuna de AstraZeneca utiliza un virus de chimpancé. Nosotros no nos infectamos por el virus del chimpancé, porque probablemente no tengamos receptores, pero claro, si el virus del chimpancé nos lo meten subcutáneo, pues entonces el virus entra, evidentemente. Entonces, aquí hay un receptor, que es el receptor AC2, que tenemos en determinados sitios, unas veces en unos sitios más y en otros sitios menos, y el spike se une al AC2. Una vez que se ha unido al AC2, que esto no es la presentación de una proteína extraña, no, estos son un receptor y una proteína que tiene el virus. Esta unión hace que esto se meta dentro. ¿Y cómo es el spike? El spike es así, es esto. Tiene como 3 dedos. Y esto es el receptor AC2. Esto es una cadena de aminoácidos que está plegada sobre sí mismo y tiene una forma tridimensional. Esto es importante conocerlo. Mutaciones en esta parte del spike probablemente no hagan nada. Mutaciones en esta parte del spike probablemente hagan mucho. Anticuerpos contra esta zona del spike probablemente no haga nada. Anticuerpos contra esta parte del spike probablemente haga mucho. Anticuerpos con esta proteína que está aquí en color marrón probablemente haga poco. Entonces, por estos anticuerpos que se producen contra esta parte de la proteína se llaman anticuerpos neutralizantes. Y es neutralizante porque el virus ya está dentro, el virus ya ha pasado la primera barrera, que es el de las mucosas, ya está en nuestro organismo y está intentando meterse en nuestras células, pero si vienen los anticuerpos neutralizantes e impiden esta unión, no se puede meter dentro de la célula. Y el virus, sin poder meterse dentro de la célula, es rápidamente eliminado del organismo por los sistemas de excreción y simplemente no infecta. Bueno, hay una serie de síntomas que ya conocemos del virus, que me lo voy a saltar porque creo que si no se va a hacer esto demasiado denso. Luego hay otras manifestaciones extrapulmonares que afectan prácticamente a todo el sistema. Sí que se puede producir hay una cosa que es interesante. Puede afectar al sistema renal, pero no se excreta por el riñón. Sin embargo, sí se excreta por las heces. Este es el motivo por el que se están determinando en las aguas fecales la variación de la incidencia del virus y se podría determinar incluso por barrios, según cómo se recoja las aguas fecales de los edificios y de las zonas, se podrían acotar zonas en donde en donde existe un incremento de incidencia de virus por un incremento de hallazgos de virus en las zonas fecales. Otra cosa interesante, no se ha podido demostrar que haya una transmisión oral fecal. Por ejemplo, el cólera tiene una transmisión oral fecal. Quiere decir que por las aguas residuales, a través de la mucosa oral, se ingiere el virus. Prácticamente el SARS-CoV-2, las variantes que conocemos hasta ahora, no hay transmisión oral fecal. Prácticamente el CDC americano, que es el Centro de Disease Control, Control Disease Center americano, ya ha establecido, ha puesto varios ítems de acceso público en donde establece que la contaminación por vía ocular, o sea, por la conjuntiva del ojo o por la boca, es muy, muy difícil, que prácticamente la descarta. La contaminación es por nasofaringe, por las fosas nasales y la parte alta de la
faringe, que se llama la nasofaringe, que es la faringe que está a la altura de la nariz, o sea, más alto de la boca. Ahí es donde probablemente sea, y es donde se hacen las muestras para determinar si existe o no existe la infección. Bueno, aquí tenemos una infección. Aquí está la parte de incubación. Aquí una persona puede incubar y aquí empiezan los síntomas. Entonces, empiezan los síntomas más o menos, hay 5 días en donde ha habido una incubación, y lo trágico de este virus es que durante estos días, a diferencia de otras enfermedades, durante estos días de lo que se llama pródromos, puede ya contagiar. Si solamente se contagiara cuando hay síntomas sería más fácil, pero es que puede contagiar en este momento. Bueno, presentamos un poco más en detalle a este virus. Esta es la proteína Spike con sus 3 deditos. En el del centro es el que se une contra el receptor de AC2. Y aquí dentro está el RNA. RNA, que es muy importante, acordaros del nombre RNA, y no es lo mismo RNA que mRNA. Y luego veremos la diferencia, que es crucial. Muy bien, tiene otras proteínas, hay otras proteínas, está esta proteína de aquí, está esta proteína de aquí, pero la proteína en donde se une al receptor es esta de aquí. Si tuviéramos muchos anticuerpos contra estas otras proteínas, podrían tener alguna actividad, pero no impediría que se unieran, pero sí que podría activar alguna cascada de la inmunidad, como la cascada del complemento, o una cosa que se llama inmunidad mediada por anticuerpos, que también tiene su importancia, pero aquí no nos vamos a liar. Pero cuando uno se infecta contra este virus, uno desarrolla anticuerpos contra esto, contra esto, contra esto, contra todo. Pero los anticuerpos que nos interesan son estos de aquí. Bueno, los test. Hay unos test rápidos que suelen ser poco sensibles, y hay otros test que es el más sensible, es la PCR. La PCR lo que hace es mirar el RNA. Hay el test de antígeno, que lo que hace es ver si uno tiene proteína Spike en la nasofaringe. Y es muy bueno cuando han empezado los síntomas. Y luego están los anticuerpos, el famoso IgG e IgM. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empiezan los síntomas, el RNA está muy alto y el antígeno está muy alto. Cuando empiezan los síntomas en este momento, en los 3 primeros días, el test de antígeno, el que detecta la proteína Spike, es muy bueno, es muy eficaz. Cuando ya ha pasado este tiempo, cuando ya ha pasado este tiempo en que todo esto está tan alto, el bueno es la PCR, porque el antígeno no se puede amplificar y la RNA sí se puede amplificar. Entonces, si aquí tengo el RNA y se amplifica, estupendo. Se amplifica perfecto en la PCR. Entonces, por eso el PCR no se hace cuando ya han pasado los primeros días de síntomas. Y el test de antígeno solamente sirve al principio. Y luego empieza a subir la IgG y la IgM. Estas curvas empiezan a subir bastante antes del 4.º día. Prácticamente empieza a subir el día 1. Pero aquí lo importante es que el IgM es lo que sube más rápido y luego desaparece, y lo que queda durante más tiempo en nuestro organismo es el IgG. Entonces, lo que se mide cuando uno se vacuna, para ver si realmente uno se ha vacunado o si ha sido eficaz la vacuna, o si uno ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos neutralizantes, es la IgG. Porque llega un momento en que la IgM ya baja tanto que a lo mejor se puede hasta perder. ¿Cuánto tiempo se mantiene esto? Realmente no lo sabemos muy bien. Sabemos que 6-9 meses se mantiene, pero luego que desaparezca esta curva no quiere decir que volvamos a poder contagiarnos por la misma cepa del coronavirus. Porque muy probablemente la inmunidad celular, esas células memoria, haría que los destruyéramos rápidamente, prácticamente ni con un catarro. Realmente sería muy eficaz el sistema inmune y muy rápido, porque ya ha aprendido, no necesita aprender, ya lo sabe, ya conoce la cara del enemigo y tiene ahí un retén de reserva
para empezar a reproducirse rápidamente y acabar con él. Bueno, vacunas. Vamos a ver las vacunas. Las primeras vacunas, hay vacunas vivas, atenuadas, vacunas inactivadas, toxoides, subunidades. Bueno, los toxoides son subunidades, esto tendría que ser así. Y así, estoy haciendo sobre la marcha las diapositivas, tiene su gracia. Bueno, las vacunas vivas atenuadas fueron las primeras que se hicieron. Fueron la vacuna de la viruela, que es una historia apasionante. Luego aprendimos a hacer las vacunas inactivadas, que son los gérmenes, gérmenes vivos atenuados. Y luego hay otros tipos de vacunas que lo que hacen es acabar con la toxina que produce la infección. Es cuando la infección, lo importante de la infección es la toxina que produce. Y lo que tenemos que acabar es con esa toxina. Entonces hay vacunas que lo que hacen es inmunizarnos contra la toxina que se produce. Esto no tiene nada que ver con las vacunas que tenemos ahora. Ninguna de esas tres cosas en el fondo. Y todo esto es para contaros que lo que tenemos ahora es una nueva generación de vacunas, que es la vacuna de RNA o ARN, según lo digas en inglés, con una M delante o con una M delante porque es mensajero. ¿Qué quiere decir mensajero? Cuando se produce un RNA, el RNA se produce en ARN es en castellano, y como lo van, ácido ribonucleico. Y como lo van a ver siempre en inglés, RNA, ribonucleic acid, lo van a ver en inglés. Entonces, cuando está en el núcleo, tiene algunos fragmentos de RNA que no sirven para nada y hay que cortarlos para que pasen al citoplasma y puedan producir una proteína funcionante. Entonces, por eso es RNA mensajero. Y luego el vector viral no replicante. El vector viral no replicante, luego explicaré lo que es, porque probablemente sea un poco más complejo. Pero esto que tenemos aquí, ¿qué es? Esto es para explicar lo complicado que es hacer una proteína. Es decir, esto es una proteína, la proteína que tenemos, la proteína del spike es esta. Entonces, si yo... supongamos que esta es la proteína del spike, que no lo es. Pero supongamos que la parte que se une a la C está aquí y yo consigo fabricar... Hay vacunas que se están fabricando con la proteína spike. Lo que van a hacer es inyectarnos la proteína spike y nuestro sistema, nuestros macrófagos, se comerán esa proteína spike, la cortarán en trocitos y la expresarán en la superficie de la célula y los linfocitos dirán, este es el enemigo porque esto es tan extraño al resto de las células, de las proteínas del cuerpo de este señor, que es mi enemigo. Y entonces irá a por él. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si yo cojo una proteína y la desnaturalizo, y esto es la proteína spike, y esto lo desnaturalizo, entonces la proteína cambia de forma y la parte que yo tengo aquí, que está expresada en la superficie, pues a lo mejor queda aquí escondida en un pliegue. Esta es la parte que yo quiero que me inmunice, pero que como esto queda escondido aquí en un pliegue, queda escondido y no me inmunizo. Entonces, cuando yo utilizo gérmenes vivos, atenuados, y los deterioro de alguna forma química o mecánica, por ejemplo, con calor o con formaldehído o con alguna de este tipo de cosas, yo puedo estar cambiando la forma de algunas proteínas y, por lo tanto, puedo perder la capacidad para inmunizarme adecuadamente contra este fragmento. Es decir, que esto no es tan fácil como hacer construir un fragmento
lineal de aminoácidos, porque además de ser un fragmento lineal de aminoácidos, luego estos tienen que acoplarse entre ellos de tal forma que sea una proteína funcionante. Por eso es la complejidad de de atenuar un germen, pero que siga siendo tan parecido al que no estaba atenuado, que sea incapaz de producir una enfermedad, pero sea capaz de producir una inmunización contra el virus sin manipular. Bien. Las vacunas. Esto voy a ver si lo puedo poner un poco más grande porque igual está un poco más pequeño. Pero bueno, la primera vacuna fue la de la viruela. Lo que hacían era insuflar un polvo de las pústulas de la viruela. Los más espabilados fueron los turcos, porque vieron que las vaqueras, las que ordeñaban vacas, no tenían la viruela y se habían pasado una enfermedad también de exantemas, exantemática, que era como una viruela pero en pequeño, y era la viruela vacuna, era la viruela de la vaca. Entonces lo que hacían era que se inoculaban, se cogían las pústulas de estos pacientes que estaban pasando esta vacuna, esta viruela vacuna, y las secaban y las inhalaban, se las inoculaban. Y entonces pasaban una enfermedad, una viruela muy banal, como el virus de la viruela vacuna se parecía mucho al virus de la viruela vulgar, por así decirla, vieron que era una forma de inmunizarse. Y fue un hecho eminentemente empírico, no tenían idea de nada, fue una observación. No tenían idea en ese momento de por qué se ocurrían las cosas, pero ocurrió. Isabel Gendal fue una persona extraordinaria. Era una mujer casada que tenía hijos y que en 1800 pues se fue a una expedición a llevar esta vacuna de la viruela, y como no tenían ni idea de nada, lo que hicieron fue llevarse a 22 niños de las inclusas, que, todo hay que decir, niños que vivieron como marqueses y tenían un futuro triste, porque además las autoridades españolas, en ese sentido, aunque la historia nos ponga muy mal y muy a caer de un burro, eran bastante, vamos a llamarlo con un concepto social bastante alto para lo que era la época, evidentemente. No había seguridad social en 1800, ni había sanidad pública, ni seguros de ningún tipo, ni había derechos humanos, ni había nada parecido a los derechos del niño, ni nada, pero sí que los mandaron con un mínimo que para la época era un máximo, aunque no lo podemos ver ahora mismo con nuestros criterios. Pero realmente lo que se hicieron fueron ir inoculando a los niños la viruela vacuna, y entonces iban pasando la enfermedad y por orden iban llevando la enfermedad, porque no podían transportarla en ningún sitio, porque no sabían cómo transportarla. Yo creo que no sabían ni que era un virus. No creo que en aquel momento no se sabía ni que era un virus. Se sabía que había enfermedades infecciosas y otras que no lo eran. Bueno, pues fue la primera campaña masiva de vacunación del mundo. Y os voy a presentar a otra persona extraordinaria, Kati Karikó, Hungary, de Hungría. Desde aquí hasta aquí, ella estuvo trabajando en el RNA mensajero. El que diga que esta vacuna de RNA mensajero se hizo como el rayo y que desconfía de ella porque se hizo demasiado rápido, que tenga en cuenta que tardó 40 y tantos años en desarrollar una técnica para hacer las vacunas rápidas. Es como el que hace una raíz cuadrada o cúbica y dice, qué rápido lo has hecho. Y digo, chaval, he estado 25 años haciendo un ordenador.
Ahora no me digas que lo he hecho rápido, porque he estado 25 años para hacer esta operación rápido. Es decir, que esto es lo que nos lleva el desarrollo de la biología molecular, que ha sido extraordinario. Y esta mujer es la madre del RNA mensajero húngara que se marchó a Estados Unidos y que estuvo mal contratada, explotada por sus jefes, mal contratada, mal considerada, etcétera, 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 hasta la actualidad. Hasta la actualidad que ahora están comiendo todos de su mano. Y esta es una mujer, es una de las mujeres. Bueno, ¿qué vacunas tenemos contra el COVID? Tenemos inyectar un virus inactivo o debilitado directamente en el cuerpo. Bueno, pues virus atenuado no estamos haciendo, virus inactivo sí. ¿Y qué es un virus inactivo? Un virus inactivo es lo que nosotros llamamos vector viral no replicante. Vector es todo aquello que sirve para llevar una cosa de un lado a otro. Es decir, que si yo toco a una persona infectada en un hospital, no me lavo las manos y se la toco en otra, yo estoy siendo un vector. Viral porque es un virus. Y no replicante quiere decir que le hemos quitado la maquinaria interior que permite que se reproduzca. Es decir, es un virus castrado. Entonces, si yo inyecto 2 millones de virus, pues como mucho pueden infectar 2 millones de células, pero ni una más. O sea, infecta a las células, pero no produce una infección. Y ese virus puede ser un virus humano o puede ser un virus animal. Virus humano, la vacuna rusa. Virus animal, la vacuna de AstraZeneca. Perdón, me he saltado. Estas vacunas antivirales no las vamos a ver. Los vectores virales es lo que he comentado. Puede ser con replicación, que no lo nos están utilizando ahora, y sin replicación es lo que he comentado, que está castrado. Las vacunas antivirales no se están utilizando ahora mismo en el COVID. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos es ARN o ADN. El ADN se transforma en ARN y luego el ARN produce proteínas. Pero yo puedo meter el ácido nucleico, el ARN como mensajero. ARN mensajero que ya no necesitaría ningún tipo de procesamiento, no habría que procesarlo. La célula no tendría que quitarle nada. Simplemente directamente entraría a procesar una proteína. Y aquí esto se puede meter, esto no tiene la forma de virus, porque aquí está en una bolsita que se llama liposoma. Por favor, olvidaros de esto. Esta es una bolsita que se llama liposoma. Aquí meto el ADN o el ARN, pero lo que estamos utilizando porque esto es súper avanzado, es un ARN mensajero. Esta bolsita, que se llama liposoma, se la come el macrófago libera el ARN y el ARN inmediatamente dentro del macrófago empieza a producir proteínas. Proteínas que son extrañas porque son distintas a las de nuestro organismo, y el macrófago se lo enseña a los linfocitos. El linfocito T se empieza a hablar entre el linfocito T helper y T supresor, o citotóxico, perdón, T helper y T citotóxico, o T4 y T8, empiezan a hablar entre ellos. Ellos se ponen a hablar con los linfocitos B empiezan a producir anticuerpos, y linfocitos T y linfocitos B hay un subgrupo que se queda como células memoria. Y luego podemos inyectar directamente las proteínas o fragmentos de esta proteína. El fragmento de esta proteína sería la puntita de esos 3 dedos. De esos 3 dedos sería el del medio, la puntita del medio de los 3 dedos, aquí. Estos 3 dedos sería el que yo inyecto. Esta puntita se la come el macrófago, lo hace trocitos, lo expresa en la superficie y los linfocitos vuelven a aprender lo que tienen que aprender. Aquí tenemos, volvemos otra vez a explicar en dibujitos, lo había explicado antes, tenemos la bolsita, esto es la bolsita con el RNA, entra dentro del macrófago, aquí está el RNA, va al ribosoma, produce las proteínas. Esto no os fijéis en esta ida y vuelta que tiene esto, que si no nos liamos.
esto se procesa en trozos pequeños y se expresa. Se expresa dentro de estas Y que había comentado antes. Lo rojo es la proteína, se le enseñan al linfocito T, aquí pone el T4 y el T8, bueno, dos tipos de linfocitos. Estos linfocitos también hablan con el linfocito B y estos son capaces de destruir células, sobre todo el T8 es capaz de destruir células, igual que el natural killer, y el linfocito B empieza a producir anticuerpos contra la proteína Spike. Y este es el mecanismo de las bolsitas del RNA mensajero, que ahí tenemos la vacuna de Pfizer y la de Moderna, y llegarán más. No serán las únicas, llegarán más. Entonces, ¿qué es lo que hace un virus en una célula? Esta es la célula humana, entonces esto es el ADN. El ADN hay lo que se llama una transcripción, o sea que pasa de ARN a ARN. Este ARN pasa a lo que se llama una traducción, o sea, lo traduce en proteína, en un organismo que se llama, en un orgánulo que se llama ribosoma, que está en el citoplasma. Y esta proteína que está compuesta de aminoácidos, esta proteína se puede deshacer en aminoácidos, en distintos aminoácidos, y los aminoácidos se pueden utilizar y se utilizan para hacer las proteínas. Bien, ¿qué es lo que hace un virus cuando entra en la proteína? Lo que hace es inyectar ARN suyo o ADN suyo, depende de cómo sea, si es un ARN virus o un ADN virus, lo inyecta y empieza a utilizar la maquinaria de la célula para producir sus propias proteínas. Si yo, a ver, el siguiente, vale. Si yo, esta ya es la última, si yo inyectara aquí un virus que le falta el código para hacer esta proteína de la cápside, se produciría todos los componentes del virus se producirían, pero no podría envolverse con las proteínas de la cápside. Por lo tanto, al no poder envolverse, no podría fabricar más virus. De tal forma, y si no pudiera producir, por ejemplo, esta proteína tampoco, es decir, la envuelta es necesaria para que este virus sea funcionante. Incluso alguna enzima que tiene en su interior el virus es necesario para que sea funcionante. Si yo fabrico un virus que le falte varios fragmentos de este código de RNA, pero que tenga todo el código de la proteína Spike, yo inyectaría 1 millón de virus y solamente infectaría 1 millón de células. Yo puedo coger un virus de mono, quitarle varios fragmentos de este RNA, pero introducirle el fragmento que codifica la proteína Spike. Por lo tanto, yo inyecto ese virus de mono AstraZeneca al ser humano, me infecta las células. ¿Cuántas? 10 elevado a 6 viriones. Virión es cada uno de los trozos de los supuestos virus, y como mucho me infectaría 10 elevado a 6 células. Esas células empezarían a producir proteínas, que serían proteínas muy raras con respecto al resto del organismo, porque no son nuestras, y empezaría a fabricar. Si yo, en vez de inyectar RNA mensajero, inyecto un virus, estoy inyectando no solamente la proteína Spike, sino que estoy inyectando otras proteínas. Es decir, que voy a inmunizarme contra otras proteínas también. Por eso, probablemente por eso, algunos efectos secundarios de las vacunas de vectores virales no replicantes pues sean un poco más intensos que las vacunas de RNA mensajero, porque en RNA mensajero
nos inmunizamos contra una sola porción de la proteína spike, es decir, no nos inmunizamos contra toda la proteína spike, nos estamos inmunizando contra una fracción de este dedo de la proteína spike, no contra toda la proteína spike. Cuando inyectamos un virus, que no es el SARS-CoV, sino que es un adenovirus como el de la vacuna rusa, es un adenovirus humano, que eso también tiene sus defectos, que sea virus humano o virus de mono, tiene, desde el punto de vista inmunológico, tiene sus complicaciones para inmunizarse contra esta proteína spike. Estoy inmunizándome contra la proteína spike, pero también contra otras proteínas. Y probablemente esto es, no lo sabemos bien, el responsable de un mecanismo que se cree que está envuelto en las trombosis que pueden aparecer tras la vacuna de AstraZeneca y de la vacuna de Pfizer, que son vacunas con vectores virales no replicantes. Bueno, yo creo que tengo que dejarlo aquí, más que nada porque si no tengo miedo de que os perdáis completamente, porque esto yo entiendo que es un poco árido. A mí me parece que es fascinante. El desarrollo de la biología molecular está siendo una cosa extraordinaria y veremos cosas extraordinarias y espero que para bien. Es vuestro turno para intentar aclararos vuestras preguntas, que seguro que las tenéis. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, doctor, por esta lección tan interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o lanzo yo las mías primeras, a ver si me he enterado bien. Entonces, por lo que ha comentado, lo que es la vacuna de Pfizer y de Moderna, ¿no? ¿Sí? Inmunizaría a más proteínas, ¿no? Que la de AstraZeneca, ¿no? Al no ser animal. No necesariamente, no necesariamente. Es decir, bueno, vamos a ver, inmunizaría contra un fragmento de la proteína Spike Sí. y además otras proteínas que tienen esos vectores virales. Sí, sí. Por eso que al fin y al cabo abarcaría a más proteínas, a lo mejor a posibles otros virus o otras cepas, ¿no? A más proteínas. Sí. Vale, Los inmunizaríamos contra más proteínas, no necesariamente va a ser más eficaz contra otras cepas del coronavirus, porque muy probablemente el coronavirus no tenga muchas proteínas en común con el virus del chimpancé que se ha utilizado o contra el adenovirus de la proteína de la vacuna rusa, por ejemplo. Probablemente no tengan muchas proteínas en común. Entonces, esa inmunización contra esos fragmentos probablemente no nos vayan a servir prácticamente para nada. vale. Me preguntan también, aunque yo le añado algo, pone aquí, ¿cómo afectan las vacunas a los pacientes oncológicos? Aquí me gustaría hacer un pequeño matiz. Paciente oncológico somos todos aquellos pacientes que hemos padecido cáncer, no que estemos en un proceso de quimioterapia, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí, sí. es que está habiendo, en nuestro caso, hay muchos compañeros que sí que están siendo vacunados casualmente porque están en tratamiento con quimioterapia, pero otros pacientes con patologías también bastante graves. Me pongo yo, por ejemplo, como ejemplo y que tú conoces perfectamente mi informe. Por ejemplo, en mi caso me comentan que es que todavía no he llegado al rango de los 40 a vacunar, pero digo, soy paciente oncológico, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño, Sí, no sé, sí, lo que ocurre es que efectivamente los casos concretos, cuando se hacen normas generales, los casos concretos suelen quedar un poco olvidados.
Yo a ti sí te vacunaría, porque yo a ti te considero de riesgo. Entre otras cosas, una persona, solamente por ir mucho a un hospital uno ya es de riesgo, porque los hospitales ahora mismo son sitios relativamente insanos. El riesgo, la cantidad de coronavirus que hay en un hospital, pues está mucho más concentrado que en la calle, por motivos obvios, ¿no? Pero se ha considerado que los pacientes que están en tratamiento activo por enfermedad metastásica o en tratamiento complementario, estos están expuestos a una situación de inmunosupresión que puede hacer que si adquieren la infección sea más grave en ellos. Por eso, dentro de los pacientes oncológicos se ha dado preferencia a los pacientes que están en tratamiento activo. Y ese ha sido el motivo. Entonces nosotros seguiríamos como en el segundo escalón. Una vez que pasaran... Dentro de los pacientes oncológicos, vosotros Ujú. iríais después de los que están en tratamiento activo. Vale. Pero yo creo que Eh, vais a ser considerados como pacientes oncológicos y no lo lógico sería que no fuerais por vuestro rango de edad, sino que fuerais antes. claro, pregunta también, bueno, creo que has contestado a la respuesta, pero me pregunta que los que están en quimio, que si pueden ponerse la vacuna, creo que sí, por lo que ha contestado. Sí. Y cuál de ellas sería la más apropiada? Vamos a ver, cuando tú preguntas a las organizaciones profesionales, es decir, la Sociedad Española de Oncología Médica y la EORTC, que es no, la ESMO, European Society of Medical Oncology, realmente o no te contestan, como es en el caso de la europea, que les pregunté, o cuando te contestan dicen, pues mira, voy a hablar con los expertos. Hablan con los expertos y los expertos solamente se mojan si tienen datos empíricos. Un dato empírico es que se haya vacunado a un paciente oncológico, a uno no, a muchos pacientes oncológicos y no haya ocurrido nada. Eso es cuando te dicen, no, tenemos estos datos y no ocurre nada. El vacunar con gérmenes vivos atenuados no se debe hacer en pacientes oncológicos porque tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad por precisamente tener cierta inmunosupresión. Vacunas con gérmenes vivos atenuados hay pocas. Está la vacuna de la fiebre amarilla, la de la polio, la de la gripe intranasal y alguna más por ahí, pero que no son muy frecuentes. Yo creo el tétanos me parece que también. Bueno, algunas hay por ahí, pero no son muy frecuentes. Eh, lo que ocurre es que esta no es un virus vivo atenuado, es un virus vivo, vivísimo. Está mucho más vivo que los atenuados. Es un virus defectivo. Yo lo que quiero es que te infecte, que ese virus te infecte. Cuando te infecta, entonces te inmunizas contra él. Pero quiero que esa infección yo la controle. Por muy inmunodeprimido que estés, teóricamente, solamente va a infectar 1 millón de células. No va a infectar a 2 ni a 3. No, porque es no replicante. Entonces, va a haber 1 millón de virus. No va a haber más. Ni uno más. Entonces, desde el punto de vista teórico, no te vas a infectar, pero el problema que hay es que no tenemos el dato empírico. Entonces, al no tener el dato empírico, te preguntan y no te saben decir. Las consideraciones que tiene la sociedad europea, pues en algún sitio parece que dice que sí, que por supuesto, y en otro punto no lo deja muy claro y cuando te preguntas no responden, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? En Francia se va a empezar a vacunar con AstraZeneca, en Europa, en muchos sitios, se va a empezar a vacunar con AstraZeneca y en los ensayos clínicos aceptan que se vacune con AstraZeneca, aunque en los criterios de inclusión para los ensayos clínicos figure que está prohibido vacunas con virus vivos. Pero claro, esto se redactó antes de todo este follón y claro, los virus vivos eran virus vivos atenuados, no vectores virales no replicantes. Entonces, aunque te pongan en el criterio de inclusión que no se puede vacunar con virus vivos, están aceptándolo. Están aceptándolo porque desde el punto de vista conceptual es mejor vacunar que no vacunar y desde el punto de vista teórico esto no puede producir una infección. Entonces, a mí lo que me comentan entonces que
A ver, que si, volver a preguntar lo mismo, que si pueden poner cualquier vacuna, pero que si la AstraZeneca no. Yo No, creo que no, hay un poquito de recelo contra esa vacuna después de vamos a todo. ver, sí, bueno, yo creo que primero no sé si decir que lo han manejado muy bien o muy mal. AstraZeneca ha tenido algún comportamiento con respecto a la vacuna. Es un gran laboratorio, pero ha tenido un comportamiento con respecto a la vacuna que en Europa está produciendo mucho recelo. La incidencia es muy baja. La incidencia es muy baja, es tan baja que tiene uno mucho más probabilidades de morirse del virus que de morirse de la vacuna. Evidentemente, si no nos vacunamos, vamos a estar con este problema para siempre y el virus está produciendo muchas más muertes que la vacuna. La vacuna puede producir un caso de trombosis cada 100.000 pacientes, no mucho más, no mucho más, y nosotros, o cada 100.000 personas que se vacunen, y nosotros llevamos en España un exceso de mortalidad que debe estar ya en 100.000. Es decir, que me parece que la recomendación tiene que ser vacunar. Si es posible con RNA mensajero y si no con un vector viral no replicante. Ujú. Bueno, no sé si tienen alguna duda más para hacer al doctor, que ahora es el motivo, el momento oportuno. A ver, voy a volver a estar el chat. Yo creo que, a ver aquí, nada, me preguntan por aquí. Esta la he contestado, esta también. Sí. Bueno, yo la verdad que en esta mañana he tenido una reunión en la que estaba el consejero de Sanidad y era una reunión de pacientes y había sobre todo eso, debido a cómo se estaba desarrollando la forma de administrarla. Eh, Al final, pues cuando nos dicen que somos gente, personas de riesgo, esos pequeños matices que hay para tú sí, tú no, dentro de de las mismas patologías, en qué se basan. Y luego, pues, que todo depende al final, creo que viene de los centros sanitarios, o sea, que los que te llaman en función del centro sanitario, ¿no? Bueno, realmente no sé cómo área sanitaria, más que centro sanitario, área Sí. sanitaria, ¿no? Pero las áreas sanitarias tienen que tener todas un mismo criterio, que es el que establece la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma. Es decir, Claro. las áreas sanitarias no pueden hacer su caponsayo. Tienen que seguir el criterio. Lo ideal sería que tuviéramos un solo criterio, con una misma proporción de vacunas en todas las comunidades autónomas, con unos criterios similares y con un ritmo parecido, pero bueno, pues no es exactamente igual en todos. De todas formas, en las áreas sanitarias de cada comunidad autónoma tienen que seguir los criterios de la comunidad, de Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma. No puede haber criterios por áreas. Vamos, me De extrañaría hecho, mucho que los hubiera. de hecho, una de las preguntas que han comentado era eh, que todas esas personas que están en tierra de nadie, que no están registrados, que no están empadronados, no tienen, pero que bueno, que por ejemplo están en alguna asociación y que consta de ellos, pues que qué pasaba, porque y nos han comentado que evidentemente toda persona que está en el territorio nacional tiene que estar vacunado, sea cual sea su situación legal o no, porque realmente lo que tenemos que estar es todos inmunizados para poder salir de ello. Uh -huh. Claro, Así es, así es, ¿no? claro. Vamos a ver, lo que se llama la inmunidad de grupo, es decir, vamos a ver, hay personas que no se van a poder inmunizar por enfermedades previas, otros que no quieren inmunizarse, que yo no lo entiendo, y otros que van a recibir la vacuna, pero su sistema inmune va a ser débil y no va a ser suficiente para inmunizarse. Es decir, que si tú consigues
vacunar solamente, si tú estás vacunando con una vacuna que produce una inmunidad solamente en el 70% de las personas, tú tienes que vacunar al 100% de la población. Si no, no consigues el 70% de inmunizados. Es decir, que la inmunización tiene que ser masiva. Sí. Pero, ¿y cómo sabemos nosotros que estamos, perdón, que ponga mi caso como ejemplo, pero que no es mi caso, es mi caso y el de muchos. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en estado para poder recibir esa vacuna? Bueno, en principio, una persona que esté recibiendo quimioterapia, una norma general de las vacunas es recibir la quimioterapia, recibir la vacuna no en el momento en el que no esté bajo de defensas. Es decir, que si uno va a recibir la vacuna un miércoles, pues a lo mejor no vacunarse el viernes siguiente, sino vacunarse a lo mejor el lunes anterior para que las defensas estén altas y tu sistema inmune pues tenga la capacidad de inmunizarse. Después hacer un estudio inmunológico a cada una de las personas para ver si están en condiciones de ser reactivas a la vacuna. No es que sea imposible hacer ese estudio, pero a nivel poblacional no se puede hacer. En cualquier caso, si no es capaz de inmunizarse y uno se ha puesto la vacuna, pues simplemente no se inmuniza y ya está. ¿Cómo sabemos que si me he inmunizado? Pues si yo desarrollo anticuerpos, sé que a ciencia cierta que mi sistema inmune ha sido capaz de desarrollarlos, por lo tanto, ha pasado por todos los filtros y ha funcionado, ¿no? De todas formas, tenéis que tener en cuenta que las personas que han pasado un COVID muy grave tienen anticuerpos muy altos, las personas que han pasado un COVID muy ligero tienen anticuerpos muy bajos, e incluso yo creo que hay personas que se han infectado y no desarrollan ni anticuerpos. Y esos son los chavales, estos jóvenes que tienen una inmunidad innata brutal, que tienen una inmunidad, lo que se llaman inmunidad naif brutal. Estos simplemente hay algunos que yo creo que el virus ha sido eliminado en la fase de natural killer y no ha pasado a las otras fases. Es decir, que no. Y tú te haces las pruebas a esa persona y probablemente pues no tenga, aparentemente no está inmunizado contra nada, pues es el que está más inmunizado del mundo, ¿no? Si yo me pongo una vacuna y yo después de 6 meses pierdo los anticuerpos, estoy inmunizado, pues tendríamos que hacer un estudio inmunológico, pero un estudio inmunológico cogiendo los linfocitos T, exponiéndolo al antígeno del virus, viendo a ver si secretan citoquinas y qué nivel de citoquinas secretan. Esto es un estudio que se puede hacer, pero que vamos, que es una cosa que a nivel poblacional no se puede hacer, es complicadísimo. Y uno de los motivos que es una contradicción, contraindicación para vacunarse, creo que es tener problemas respiratorios. Pero ¿qué tipo una persona asmática o problemas respiratorios, pero ya de qué tipo? Vamos a ver, si uno tiene alergia a determinados compuestos de la vacuna y desarrolla reacciones alérgicas tipo broncoespasmo, pues no puede vacunarse con esos tipos. Es decir, si uno tiene alergia al polietilenglicol, que es una cosa que se utiliza siempre o muchísimas veces y que yo sepa, las vacunas de liposomas de RNA mensajero que están en liposomas utilizan polietilenglicol, pues si uno tiene alergia conocida al polietilenglicol, pues no se puede vacunar. No se puede vacunar con RNA mensajero, se puede vacunar con AstraZeneca. Pero si uno tiene una bronquitis crónica, no puede vacunarse, debe vacunarse. O sea, se debe vacunar con una bronquitis Debe crónica. vacunar, sí, sí. Vale. Y por último, ¿usted no cree que al final yo, por las cosas que pienso y las conjeturas, que como cada día van saliendo cepas diferentes, eh, puede llegar a ser que esto al final sea como la gripe y que el año que viene a lo mejor tengamos que volver a ponernos un recuerdo y todos los años tengamos que ponernos una vacuna como ha sido lo de la gripe? Puede pasar. Vamos a ver, ese es un coronavirus muy raro, los coronavirus son pequeños, este es bastante más grande, los coronavirus mutan muchísimo, este solamente muta mucho, pero no muchísimo.
Es decir, tiene comportamientos un poco anormales con respecto a los otros coronavirus y afortunadamente muta menos. Cuando los coronavirus, habitualmente cuando los virus mutan, mutan en dos sentidos, a ser más infecciosos y menos letales. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Este virus está mutando también de una forma que aparentemente es un poco no típica de mutación de virus, pero o por lo menos de lo que yo conozco de mutación de virus. ¿Pueden ocurrir mutaciones a las que la vacuna no sea eficaz? Ocurren mutaciones continuamente. Otra cosa es que la mutación se produzca en la parte de unión al receptor de la proteína Spike. Si se produce en esa parte de unión de la proteína Spike, podría ser que los anticuerpos neutralizantes no se adhirieran a esa parte y dejaran de funcionar. Puede ocurrir. Muy probablemente la cepa que nosotros tenemos ahora, o la cepa británica que nosotros tenemos ahora, no se parezca, no sea exacta a la cepa británica que teníamos hace unos meses. Hay mutaciones continuamente de este virus. Otra cosa es que la mutación aparezca en sitios relevantes. Cuando aparece en sitios relevantes puede aumentar la infección y cambiar también el perfil o la gravedad de las infecciones. Pero para vuestra tranquilidad os diré que lo que tardó Pfizer en desarrollar una vacuna, en desarrollar la vacuna, es decir, en meterle el problema en el ordenador, y lo que tardó Moderna en hacer lo mismo fue Pfizer un día, Moderna una semana. Esto es lo que se tardó. Todo lo demás ha sido lo que se tarda hacer un ensayo clínico. Es posible que para las nuevas cepas las modificaciones sean pequeñas y es posible que para las próximas cepas las autoridades sanitarias no pidan hacer un estudio randomizado, un estudio aleatorizado, que es en lo que se ha tardado. Esto es una barbaridad. Esto se hace todos los años con la gripe. La vacuna de la gripe cambia todos los años. Se coge una cepa de la gripe que hay en el sur, cuando es invierno en el sur, y esa es la que se inyecta y la que se vacuna a la gente del hemisferio norte cuando está llegando su invierno. Y al revés. Y todos los años es distinta. Y no se hace el ensayo clínico. Lo que sí es verdad es que tenemos que vacunar a todo el mundo para acabar con esta cepa. Es decir, por primera vez los países ricos se van a preocupar por los pobres. Porque si no, en los países pobres se van a ir desarrollando la cepa, una cepa va a ir dando vueltas por los sistemas inmunes de las personas, y va a saltar al hemisferio norte o al hemisferio rico, los países ricos, y se van a fastidiar. Es decir, que ahora el hemisferio o los países ricos van a tener que preocuparse también de la salud de los pobres, lo cual pues tampoco está mal. A nivel global es una cosa que tendríamos que preocuparnos más en otras circunstancias de los pobres, pues ahora nos preocuparemos por los pobres por nuestro propio interés. Es decir, que eso tampoco está mal. A ver, vamos a la palabra a Elena Quinteiros, que quiere hacerle una consulta. A ver, que le vamos a activar el audio. Elena, a ver si puedes. Ya, sí. Hola, no sé si se me escucha. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Mire, yo quería hacer una pregunta muy simple, y es que yo creo que sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para tener un COVID, digamos, complicado. Y yo quería preguntar si el infrapeso, que es todo lo contrario, el estar muy por debajo de tu peso habitual, es también un factor de riesgo, que eso nos sucede a muchos de los que hemos sido gastrectomizados, que no conseguimos, yo por lo menos me cuesta muchísimo llegar a un peso aceptable. ¿Puede ser eso un factor de riesgo también? Lo desconocemos. Vaya. Probablemente no. Lo que ocurre es que ¿por qué lo desconocemos? Pues muy sencillo, es que tenemos mucho más población con sobrepeso que baja de peso. Claro. Entonces, la población que tenemos baja de peso es que por debajo hay alguna patología. Entonces no sabemos si es por cuando se dan esos casos, al final no sabemos si es por la patología aquí de abajo o porque realmente el bajo peso significa ya per se algo.
El sobrepeso, ahora mismo los que están de moda son los flacos en este momento. Hay que estar flaco para todo. A veces ponen un índice de masa corporal que a veces, en mi opinión, puede llegar a ser demasiado bajo. Sobre todo a medida que vas cumpliendo años, pues es más difícil de alcanzar. Pero en principio la obesidad es un factor de riesgo, yo creo que para todo. Ajá. Gracias. Nada. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir acabando y a darle las gracias al doctor José María Vieites, que para muchos de los que nos acompañan, aunque no lo sepan, él es la otra cara que ven tantas cosas, que le dan esa opinión a ellos, ¿verdad? Esa segunda opinión que siempre nos está ayudando a tantas personas, tanto en el ámbito nuestro, en nuestro terreno de cáncer gástrico, como ya estamos tocando muchos cánceres, ¿verdad? Que ya Y bueno, nos y conocen. más que tocaréis. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la intención, que al final lo que tenemos que hacer es apoyarnos todos y, y buscar soluciones para, como usted siempre dice, las asociaciones tenemos un lugar importante para poder buscar soluciones, ¿verdad? Bueno, sois la otra cara de la sociedad civil o digamos la cara importante de la sociedad civil y creo que vale la pena que sigáis adelante y que vayáis adquiriendo fuerza y probablemente es una de esas características de las sociedades o de las democracias maduras, es que la sociedad civil tiene un peso que de momento nosotros no tenemos en España, pero bueno, van desarrollándose y es bueno que se las conozca y que se las respete y que se les pregunte. Entonces, mucha suerte, mucha fuerza, adelante con la tarea. Es Bueno, ímproba, pero bueno, tengo confianza en que sigáis adelante y ya sabéis que me podéis contar conmigo para lo que queráis. además, contando con personas como usted, con esa calidad humana, con esa empatía, con esa profesionalidad, es que todo lo que le diga es poco. Ojalá hubiera más personas como usted, de verdad. Se lo digo. Las hay que buscarlas, Pilar, tienes que Sí, buscarlas porque las hay, sí. estamos en ello y cada día nos encontramos más. Pero sí que es cierto que para nosotros usted es un gran referente y tenemos que dejarlo patente. Encima, hoy que yo jamás doy el nombre de quién es esa persona que les está ayudando y hoy lo tienen delante pues para que lo sepan, que usted es nuestro gran apoyo y que están en buenas manos siempre que les da una opinión. Así Gracias, que Pilar. muchísimas gracias, José María. Y bueno, volveremos a cogerte para alguna otra cosa. Y, y gracias de corazón, de verdad. Gracias a todos por estar otra vez una tarde con nosotros. Y bueno, al final lo hemos retransmitido solo por Facebook. Pero lo editaremos y lo subiremos a las redes, tan igual que a la página web, para que podáis volver. Si en algún momento surge una pregunta después del seminario, nos lo podéis hacer llegar a información@cgg.es y nosotros se lo comentaremos al doctor y para que nos solvente esa duda. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, que paséis buena tarde. Muchas gracias. Bueno, cuidaros, buenas tardes. Gracias.